El hombre, conocido en la historia como el rey Balduino IV de Jerusalén, nació en algún momento a principios del verano de 1161. La fecha exacta de su nacimiento no se conoce, ni tampoco el lugar, aunque generalmente se asume que fue en la ciudad de Jerusalén. Su padre era Amalrico, conde de Jaffa y Ascalón como conde. Fue uno de los principales señores del reino de Jerusalén. No es de sorprender, dado que era miembro de la familia real y su hermano era el rey Balduino III de Jerusalén. Balduino fue nombrado así por su tío, el rey, quien además fue su padrino en su bautizo en 1161. Balduino nunca conocería al rey que le dio su nombre. En febrero de 1163, Balduino III falleció, probablemente por complicaciones de disentería, aunque hubo sospechas de envenenamiento. Sin hijos y con solo 33 años de edad, su muerte allanó el camino para que su hermano Amalrico lo sucediera como rey de Jerusalén. Así Balduino, con menos de 2 años, pasó a ser heredero del reino de Jerusalén. La madre de Balduino era Inés de Courtenay, descendiente de la casa de Courtenay, que tenía ramas tanto en Europa occidental como en Tierra Santa. Su padre Joselino fue conde de Edesa, por lo que estaba relacionada con la realeza de Jerusalén. Ella y Amalrico tuvieron otro hijo además de Balduino, una hija llamada Sibila, que nació en 1158 o 1159, así que era la hermana mayor de Balduino. Sibila jugaría un papel importante en la vida de Balduino. Sin embargo, su madre no sería reina de Jerusalén cuando murió Balduino III en la primavera de 1163 en Eliabapos, mientras Amalrico se alistaba para suceder a su hermano. Las autoridades religiosas de Jerusalén y otros obispados de los estados cruzados se opusieron a que Inés se convirtiera en reina, alegando que ella y Amalrico estaban demasiado emparentados para que su matrimonio, en 1157, hubiera recibido la aprobación de la Iglesia. La pareja solo estaba emparentada en 4º grado, una circunstancia nada inusual en los matrimonios de la realeza y la nobleza en la época medieval. Por lo tanto, la objeción a que Inés fuera reina debió ser fruto de alguna intriga política poco clara. Cualesquiera que hayan sido las razones precisas, Amalrico cedió ante las exigencias de la Iglesia. Declaró nulo su matrimonio con Inés y se convirtió en rey, volviéndose a casar en 1167 con María Comnena, sobrina nieta del emperador bizantino Manuel I. Este segundo matrimonio resultó en solo una hija, así que Balduino siguió siendo el heredero indiscutible del reino de Jerusalén. Mientras tanto, aunque se vio obligado a renunciar a ella en 1163, Inés siguió siendo una figura poderosa en la corte real de Jerusalén durante toda la década de 1160, 1170 y principios de 1180. Durante el reinado posterior de Balduino, Balduino nació en los estados cruzados de Tierra Santa. Estos solo habían existido por poco más de medio siglo, desde los primeros días del cristianismo. En la antigüedad tardía, el Mediterráneo oriental había sido el corazón de la iglesia cristiana, pero a mediados del siglo VII, el Levante, partes de Asia Menor y hacia el oeste, hasta el norte de África, habían sido conquistadas por los árabes, y la mayoría de la gente allí se convirtió al Islam. En los siglos VII y VII, los musulmanes árabes fueron relativamente tolerantes con los peregrinos cristianos en Jerusalén. Pero los turcos que conquistaron gran parte de la región en el siglo XI no lo eran tanto. Fue en respuesta a la expansión del poder turco en la segunda mitad del siglo XI, que la primera cruzada fue predicada por el Papa Urbano II en Europa Occidental. En 1095, decenas de miles tomaron la cruz y se dirigieron al este. Entre 1097 y 1099, conquistaron casi todo el Levante y entraron a Jerusalén en julio de 1099.
Con esto, el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa se establecieron en Tierra Santa como estados cruzados cristianos. Los de mayor rango eran los gobernantes del reino de Jerusalén. El primero de ellos fue Godofredo de Bouillon, uno de los líderes de la primera cruzada, quien posteriormente fue aclamado como el rey Godofredo I de Jerusalén. Tras la toma de la Ciudad Santa en 1099, la región cruzada fue conocida en la cristiandad occidental durante los siguientes 2 siglos como Outremer, que significa ultramar. Aunque muchos historiadores hoy en día se refieren a la región en los siglos XII y XII como los estados cruzados o el Oriente Latino, o incluso como los reinos francos. Muchos de los principales señores cruzados provenían del antiguo reino de los francos. De hecho, en Europa occidental, los musulmanes del Levante llegaron a referirse a ellos colectivamente como los francos. A inicios del siglo XII, los estados cruzados surgieron como entidades políticas, y comerciantes italianos operaban desde puertos como Acre y conectándolo con la cristiandad occidental, con varias órdenes de caballeros religiosos, como los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios, surgiendo como poderosas órdenes de guerreros sagrados. Pero la respuesta musulmana también fue rápida, con señores musulmanes como Imad al-Din, mejor conocido como Zengi, y Nur ad-Din. Desde Siria, Egipto y el norte de Mesopotamia, empezaron a luchar contra los estados cruzados desde la década de 1120. En 1144, la ciudad de Edesa cayó en manos de los musulmanes, lo que llevó a que se predicara una nueva cruzada en Europa. La segunda cruzada fue más extensa que la primera, trayendo tanto al rey Luis VII de Francia como al rey Conrado III de Alemania a Tierra Santa, con decenas de miles de guerreros. Fue una señal de la fuerte resistencia que los cristianos enfrentaban ahora en el Levante. Que esta segunda cruzada fue mucho menos exitosa que la primera, con muy pocas tierras nuevas bajo el control de los estados cruzados. Aunque después de la segunda cruzada, en 1153 el rey Balduino III de Jerusalén, el tío de Balduino el Joven, había logrado tomarla. Ascalón, uno de los pocos centros urbanos del Levante que los fatimíes de Egipto lograron mantener desde la primera cruzada. Pero cuando su hermano, el padre de Balduino, Almarico, lo sucedió en 1163 después de que Balduino III muriera sin hijos, enfrentaría una gran amenaza en la figura de Nur ad-Din. Este era el contexto en el que se desarrollaría la vida y el reinado de Balduino IV. Antes de explorar la vida de Balduino, vale la pena detenerse brevemente a considerar la naturaleza de las fuentes históricas disponibles para los estados cruzados en este momento. En general, la Alta Edad Media es un período para el cual no existe nada parecido a la abundancia de registros burocráticos, gubernamentales y judiciales que sobreviven de tiempos más modernos, ni siquiera una correspondencia extensa. Esto es doblemente cierto para los estados cruzados de Tierra Santa, donde los registros que se produjeron en el siglo XII generalmente se perdieron y destruyeron a medida que los estados cruzados colapsaron durante el siglo XII. Debido a esto, dependemos especialmente de varias crónicas escritas por historiadores contemporáneos. 2 de estas crónicas fueron escritas por personajes que estuvieron presentes en ultramar durante la época de Balduino y que fueron testigos presenciales de muchos de los acontecimientos que describen. La crónica de Guillermo de Tiro, arzobispo entre 1175 y 1186, es especialmente valiosa porque fue tutor de Balduino en su juventud. Desempeñó un papel en el diagnóstico de la lepra del futuro rey durante su infancia, y fue una figura central en la historia del reino de Jerusalén a lo largo del reinado de Balduino. Otra fuente contemporánea valiosa es la crónica de Ernoux y Bernardo el Tesorero. Esto lo escribió Ernoux,
escudero de Valien de Iberlín, un señor cruzado de las décadas de 1170 y 1180. La Crónica de Ernu narra la historia de los estados cruzados entre 1100 y 1228, siendo una fuente valiosa sobre la vida de Balduino, escrita por alguien que era adolescente ahí a inicios de 1180. Aunque estas son las dos fuentes más importantes sobre la vida de Balduino, existen otras que proporcionan algunos detalles adicionales. En particular, varias crónicas latinas escritas por figuras de Europa Occidental que relataban las noticias que llegaban a Inglaterra, Francia y otras regiones desde Tierra Santa durante el reinado de Balduino. Mientras que el Libellus de Expatius Agnatione Terre Sancte per Saladino, que significa aproximadamente el libro de la conquista de Tierra Santa por Saladino, escrito por un caballero anónimo presente en la década de 1180, ofrece detalles importantes sobre los hechos ocurridos allí. A mediados de la década de 1180, cerca de la muerte de Balduino, hay muchas crónicas y relatos árabes y bizantinos de finales del siglo XII y XIII que iluminan su reinado. Por lo tanto, hay una buena cantidad de fuentes diferentes disponibles sobre la vida de Balduino, pero inevitablemente todavía existen limitaciones considerables respecto a lo que podemos descifrar sobre un monarca que vivió hace más de 800 años. Por las fuentes que tenemos, sabemos bastante sobre cómo fue criado y educado Balduino. Pasó la mayor parte de su juventud en Jerusalén y rara vez salía de la ciudad, en una tierra donde los cristianos controlaban las ciudades y pueblos, pero donde el campo era propenso a ataques de bandas musulmanas en Jerusalén. Balduino habría crecido en una corte que tenía un ambiente más militar que incluso las de la Europa medieval, una en la que cada gobernante sabía sin lugar a dudas que su papel principal era defender su estado contra incursiones musulmanas y tratar de recuperar más territorios para la Iglesia, una tierra donde incluso los monjes usaban armadura y portaban armas. En 1170, Guillermo de Tiro, el hombre que más tarde escribiría una crónica del reinado de Balduino, regresó de la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, a donde Amalrico lo había enviado en una misión diplomática. Cuando llegó a Jerusalén, el rey lo nombró tutor de su hijo. Guillermo, entonces arcediano, ya era reconocido como una de las figuras más eruditas en ultramar. La doble naturaleza de los estados cruzados, donde cristianos y musulmanes convivían, se reflejaba en la educación de Balduino. En otros ámbitos fue un árabe llamado Abdul-Kher quien le enseñó a Balduino a montar a caballo. La infancia y educación de Balduino también fueron significativos en otros aspectos. Fue enviado a vivir durante largos periodos de tiempo en la casa de Guillermo de Tiro, y fue mientras estaba allí que Guillermo notó por primera vez los síntomas de la lepra de Balduino. Años después, relató su descubrimiento de la siguiente manera: mientras se quedaba conmigo, sucedió que mientras jugaba con algunos muchachos de noble cuna que estaban con él, se pellizcaban brazos y manos con las uñas, como hacen los niños al jugar juntos. Los demás gritaban cuando les dolía, mientras que él lo soportaba todo con mucha paciencia, como alguien acostumbrado al dolor, aunque sus amigos no lo perdonaban de ninguna manera. Cuando esto ocurrió varias veces y me lo contaron, pensé que era consecuencia de su carácter paciente, no de su insensibilidad al dolor. Lo llamé y empecé a preguntarle sobre eso, y finalmente llegué a darme cuenta de que la mitad de su brazo y mano derechos estaban muertos. No podía sentir los pellizcos ni aunque lo mordieran. Entonces empecé a sentirme inseguro, recordando las palabras del sabio que dijo: es un hecho que un miembro que no tiene sensibilidad no es saludable, y que un hombre enfermo que no se da cuenta de su enfermedad corre un gran peligro. Se le informó a su padre, y después de consultar a los médicos,
Se hicieron intentos cuidadosos para ayudarlo con cataplasmas, ungüentos e incluso amuletos, pero todo fue en vano. Porque con el paso del tiempo, llegamos a entender más claramente que esto marcaba el inicio de una enfermedad más grave y totalmente incurable. Me duele mucho decir esto, pero cuando llegó a la adolescencia, se vio que sufría de lepra en un grado peligroso. Otra señal de la tolerancia cultural que existía en los Estados Cruzados en ese momento se vio en la contratación de médicos árabes para tratar a Balduino, siendo el principal de ellos Abu Sulaimán Dawood. Pero no había cura para la lepra de Balduino, ni siquiera un tratamiento efectivo. Su lepra llegaría a definir su vida de muchas maneras, como se hará evidente. La enfermedad que sufría su hijo y heredero no era la única preocupación del rey Amalrico. Inició su reinado atacando a los musulmanes fronterizos con el reino de Jerusalén. El principal poder en ese momento era el califato fatimí, que gobernaba Egipto y las tierras adyacentes, un poder que llevaba algún tiempo en decadencia, en parte debido a la expansión de los poderes musulmanes túrquicos más al norte, quienes habían controlado el Levante antes de la llegada de la Primera Cruzada. Los fatimíes experimentaron un periodo de intensa inestabilidad interna y hambruna durante la década de 1160, y Amalrico pudo hacer campaña de manera efectiva contra ellos en el primer año de su reinado, consolidando la frontera sur del reino de Jerusalén, pero la situación era muy diferente en el norte. A inicios del otoño de 1164, llegaron noticias a Jerusalén de que Nur ad-Din, el gobernante musulmán de Siria, había vencido una fuerza cruzada del condado de Trípoli y el principado de Antioquía en la batalla de Arim, aniquilando o capturando a miles de caballeros y soldados cruzados. Una derrota costosa que los estados cruzados difícilmente podían permitirse, en un momento en que el refuerzo de Europa Occidental era la única manera de compensar tales pérdidas en el campo de batalla. La derrota en Harim puso a los cruzados a la defensiva durante varios años. Fue en este momento cuando Amalrico inició negociaciones con los bizantinos que resultaron en que se casara con María Comneno para obtener ayuda militar de los griegos. Pasaron varios años después del desastre en Harim cuando Amalrico se enteró de la condición de su hijo. Lo más probable es que al principio se mantuviera en secreto, e incluso pudo haber habido dudas sobre si el diagnóstico era correcto. Balduino no parecía tener ningún síntoma físico visible de lepra durante su juventud, y el diagnóstico se hizo únicamente por su falta de sensibilidad nerviosa. La familia real también se habría negado a revelar la enfermedad del hijo del rey. La lepra llevaba un enorme estigma social en ese tiempo, ya que se creía que la enfermedad era una aflicción enviada por Dios a las personas, por algún supuesto pecado. Considera el siguiente pasaje sobre la lepra del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue rechazado y no lo apreciamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Los estudiosos han especulado que los cristianos de los Estados Cruzados eran más tolerantes con la lepra que sus hermanos en Europa Occidental. En la década de 1140, la Orden de San Lázaro ya existía en Jerusalén para el cuidado de los leprosos. Sin embargo, no cabía duda de que la condición de Balduino sería enormemente problemática, sobre todo porque se esperaba que los leprosos se segregaran de la sociedad en general. Se creía firmemente en el contagio de la lepra. La enfermedad de Hansen, para darle su nombre clínico moderno, es contagiosa, pero requiere una exposición prolongada a los fluidos corporales de quienes la portan para que alguien se infecte. Esto no se sabía en tiempos premodernos.
Sin embargo, la expectativa de que alguien como Balduino se aislara bajo el cuidado de la casa de Lázaro en Jerusalén era impráctica para un rey en espera, cuya principal obligación era liderar ejércitos, algo que sería casi imposible conforme su condición empeorara con los años. Pero a lo que Balduino aún se atrevería a enfrentarse. Amalarico sabía esto y por eso le preocupaba la sucesión, lo que pudo influir en su decisión de volver a casarse en 1167. Pero no encontraría ninguna solución antes de su propia muerte prematura, la última de una larga línea de reyes de Jerusalén que murieron jóvenes en 1174. Tras la muerte de Nur ad-Din, el gran némesis de su reinado, Amalarico había sitiado la ciudad de Banyas. Finalmente tuvo que desistir de esto, dándose cuenta de que la ciudad no valía los recursos que se habrían requerido para mantener un asedio prolongado. Al regresar a Jerusalén desde Banyas, cayó enfermo de disentería. Aunque hoy es fácil de tratar con antibióticos, medicinas y agua limpia, la disentería era mortal en tiempos premodernos. Y así fue en el caso de Amalrico. Su condición se deterioró en los días siguientes y de regreso en Jerusalén, comenzó a tener una fiebre muy alta. A pesar de recibir atención de médicos latinos, griegos y árabes, en los días siguientes no se pudo hacer nada efectivo, y Amalrico murió el 11 de julio de 1174 a tan solo 38 años de edad. Con eso, Balduino, que tenía aproximadamente 13 años en ese momento, sucedió como el rey Balduino IV de Jerusalén. Debido a su juventud, un gobierno de regencia controlaría los asuntos hasta que alcanzara la mayoría de edad, que se consideraba a los 15 años. Inicialmente, Miles de Plossi, el senescal de Jerusalén, un alto magistrado en la ciudad, asumió el cargo de regente. Pero a las pocas semanas, Raimundo, conde de Trípoli, uno de los nobles más importantes de Outremer, llegó a Jerusalén y declaró su intención de gobernar como regente. Durante la minoría de edad de Balduino, los 2 años de su gobierno como menor de edad fueron importantes para establecer las circunstancias en las que Balduino reinaría por derecho propio a partir de 1176. La muerte de Nur ad-Din había dejado una especie de vacío político en Siria. Un guerrero erudito que surgió en la década de 1160 bajo la protección de Nur ad-Din lo ocupó rápidamente. Este era Yusuf ibn Ayyub, un caudillo militar originario de Tikrit, en lo que hoy es Irak. Es mejor conocido por el laqab árabe o epíteto que adquirió en su vida posterior. Salah ad-Din o Saladino, que significa la rectitud de la fe. A mediados de la década de 1160, Saladino fue a Egipto con la bendición de Nur ad-Din para fortalecer la posición musulmana allí. Cuando el califato fatimí estaba en crisis en 1171 tras la muerte del último califa fatimí, Saladino puso fin efectivamente al califato egipcio y lo realineó con el califato islámico en Bagdad. Luego, a mediados de la década de 1170, tras la muerte de Nur ad-Din, Saladino también tomó el poder en gran medida en Siria. Esto significaba que los estados cruzados y Balduino, su principal gobernante, ahora enfrentaban a un hábil caudillo musulmán capaz de atacar Outremer, desde el norte saliendo de Siria, y desde el sur saliendo de Egipto, mientras también controlaba gran parte de la península arábiga en Jerusalén. Incluso de adolescente, Balduino comprendía que la amenaza de Saladino y los ayubíes tendría grandes implicaciones para su reinado. Nuestras fuentes dejan bastante claro que desde el principio de su reinado, él ya estaba considerando la sucesión y su papel como gobernante de Jerusalén. Su lepra le impedía la posibilidad de casarse y de tener hijos propios. No tenía un hermano que pudiera heredar el trono fácilmente,
Pero a diferencia de algunos reinos cristianos en Occidente, las mujeres no estaban excluidas de la sucesión en el Outremer. La abuela de Balduino, Melisenda, gobernó Jerusalén como reina, sola o como cogobernante, durante gran parte del periodo entre la muerte de su padre, el rey Balduino II en 1131, y cuando su propio hijo, Balduino III, comenzó a gobernar por sí mismo en la década de 1150. Como resultado, para muchos en Jerusalén, estaba claro que la hermana de Balduino IV, Sibila, ofrecía una línea de sucesión clara dentro del reino. Esto se consolidó más a mediados de 1170, cuando Sibila se casó con Guillermo de Monferrato, apodado Espada Larga, por su destreza militar. Balduino probablemente se preparaba para abdicar en favor de Guillermo y Sibila. Sin embargo, cuando Guillermo estuvo listo para el papel, su plan se frustró rápidamente. Guillermo murió en 1177 muy probablemente de malaria, aunque no antes de que Sibila quedara embarazada de un hijo que posteriormente sería bautizado, Baldovino, en honor a su tío el rey. En respuesta a la muerte de Guillermo en 1177, Baldovino procedió a nombrar a Reinaldo de Chatillon como el nuevo regente. Como un rey incapaz de hacer campañas largas contra Saladino y otros líderes musulmanes, Baldovino necesitaba a alguien que pudiera hacerlo en su nombre, especialmente en regiones alejadas de Jerusalén. Reinaldo era un candidato ideal. Nació en Francia y llegó a ultramar a finales de 1140 durante la Segunda Cruzada, convirtiéndose en una fuerza considerable durante un tiempo en el Principado de Antioquía durante la década de 1150, pero en años más recientes, él se había consolidado como el más agresivo de los nobles cruzados. Un hombre despiadado que lanzó incursiones en Chipre y el Imperio Bizantino en un esfuerzo por engrandecerse a costa de sus vecinos, fueran cristianos o musulmanes. Cuando nació Balduino, a inicios de 1160, Reinaldo fue capturado por musulmanes sirios y pasó años en cautiverio. Pero en 1176 fue liberado tras el pago de un gran rescate. Con esto se estableció como el señor de Utrejordain, un principado al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, al casarse con la dama del territorio, Estefanía de Mili. Allí, Reinaldo rápidamente se ganó una reputación por sus ataques agresivos a las rutas comerciales y caravanas ayubíes entre Egipto y sus territorios más amplios en Siria y Mesopotamia, rompiendo las conexiones entre las dos partes de la creciente esfera de control de Saladino. Tras demostrar su valía, Balduino y sus consejeros decidieron que Reinaldo era la mejor opción como regente y comandante militar del reino de Jerusalén. En 1177, decidió hacerlo por su salud deteriorada, pues Balduino aparentemente enfermó de lo mismo que mató a Guillermo Larga Espada en esa época. Reinaldo pronto se distinguió en uno de los encuentros militares más significativos entre los cruzados cristianos y los señores musulmanes del Levante y Egipto. Durante el siglo XII, la batalla de Montgisart. Balduino también participó en esto. El enfrentamiento ocurrió a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Balduino por formar una nueva alianza con el imperio bizantino, Manuel I Conino, con el objetivo de lanzar una nueva expedición a Egipto. Los esfuerzos de Balduino para lograrlo parecieron verse favorecidos por la llegada de Felipe, conde de Flandes en los Países Bajos, a Tierra Santa en agosto de 1177. Con muchos recursos, Felipe llegó al puerto de Acre y enseguida envió un mensaje a Balduino en Jerusalén, su primo. Balduino vio la llegada de Felipe como un posible mecanismo que le permitiría retirarse del trono, ofreciéndole a Felipe la regencia, pero Felipe se negó, y también se negó a la idea de hacer campaña en Egipto.
En cambio, se dirigió a Trípoli con sus fuerzas para unirse a Raimundo III, conde de Trípoli, para atacar la ciudad de Harim en el territorio de Saladino en Siria. Al enterarse del movimiento de cientos de caballeros cruzados y fuerzas auxiliares hacia Harim, Saladino decidió atacar el reino de Jerusalén, mientras los recursos cruzados estaban muy al norte. Aunque su enfermedad generalmente le impedía a Balduino participar en campañas militares prolongadas, ante la emergencia militar que se presentó, no tuvo otra opción más que supervisar la reunión de los recursos y hombres que se pudieran reunir, y liderar la defensa de Jerusalén y la región circundante contra la incursión de Saladino en noviembre de 1177. Las cifras de estos enfrentamientos militares son notoriamente poco confiables. Los cronistas cristianos, por ejemplo, sugieren que Saladino lideró una hueste de más de 25.000 hombres en el reino en ese inicio de invierno, lo que probablemente era exagerado. Pero la idea de que Balduino y Reinaldo solo tenían unos cuantos cientos de caballeros y varios miles de soldados auxiliares para defender el reino probablemente era más precisa. Su objetivo inicial era proteger la ciudad de Ascalón. Tras saber de los ataques de Saladino a varios asentamientos cristianos en el interior, Balduino se dirigió al este, alejándose de la costa. Sus fuerzas y las de Saladino eventualmente se encontrarían el 25 de noviembre de 1177. La ubicación exacta de la batalla de Montgízar no está clara, aunque los estudiosos coinciden en que tuvo lugar en algún lugar de la región de Ramla, al sur de lo que ahora es Tel Aviv, Jafo, y al noreste de Ashdod. Aquí, las fuerzas de Balduino necesitaban la victoria para evitar que Saladino capturara un territorio extenso o, potencialmente, incluso marchara sobre Jerusalén misma. Balduino y sus hombres sorprendieron a Saladino al llegar a Montgízar. Él no esperaba que los cruzados salieran de Ascalón y otras ciudades, mientras la mayoría de sus fuerzas estaban lejos, al norte, en Siria. Así, el día 25 en la batalla de Montgízar, Balduino y Reinaldo tomaron por sorpresa a las fuerzas de Saladino. No todo su ejército estaba aquí, y Saladino había enviado algunas unidades a recorrer el campo. Por lo tanto, el comandante musulmán fue tomado por sorpresa y quedó aislado con solo algunos de sus hombres cuando los cruzados los atacaron cerca de Montgízar. Reinaldo y Balduino, quien pese a la lepra, fue un hábil jinete en su juventud, lideraron una carga de caballería pesada directamente al centro de las líneas de Saladino. El resultado fue una derrota total, pues Saladino intentó formar sus líneas y luego ordenó la retirada. Esta maniobra se volvió caótica, y mientras las unidades de Reinaldo y Balduino perseguían a las fuerzas musulmanas, muchos de los hombres de Saladino, incluido su sobrino nieto, fueron abatidos. La masacre se agravó con la caída de la noche, lo que hizo que la retirada fuera aún más desorganizada. Luego, para empeorar las cosas, en los 2 días siguientes, Balduino, Reinaldo y sus hombres pudieron identificar grupos de los hombres de Saladino en los alrededores. Los aislaron y tomaron a muchos prisioneros. La batalla de Montgízar fue una victoria consumada para la causa cruzada, una que aseguró la seguridad de Jerusalén durante varios años más. Mientras Saladino se reorganizaba, a pesar de sus limitaciones físicas, Balduino había logrado una gran victoria. La victoria en Montgízar fue un episodio que motivó profundamente a Balduino, uno que reforzó el apoyo a la monarquía en Jerusalén después de años de intrigas en torno al rey, cuya lepra era vista como una señal del mal juicio de Dios. Ahora, otros pensaban diferente. Circularon rumores de que San Jorge apareció en el campo de batalla junto a Balduino durante el enfrentamiento, para conmemorar y aprovechar la victoria. Desde una perspectiva de propaganda, se determinó que se erigiría un monasterio benedictino en el sitio del enfrentamiento en honor a Santa Catalina, en cuyo día festivo ocurrió la batalla.
Mientras tanto, al norte en Siria, Felipe de Flandes y los otros señores cruzados allí llegaron a un acuerdo por el cual abandonarían el asedio de Harim, a cambio de ceder tierras y pequeñas aldeas a los estados cruzados por parte de los musulmanes. Con eso, Felipe partió para regresar a Europa, poniendo fin a su propia cruzada personal en Jerusalén. Balduino comenzó a asociarse más estrechamente a finales de la década de 1170 con su hermana, dejando en claro que si moría pronto, sin que hubiera surgido un sucesor claro, Sibila gobernaría en nombre de su hijo recién nacido, quien acababa de nacer y fue bautizado como Balduino en honor al rey. Este no fue un gobierno conjunto. Sin embargo, en este momento, a medida que su salud empeoraba con el paso de los años, esto se convertiría en algo parecido a eso. En general, pudo empezar a imponer su autoridad en mayor medida después de Montgisart, cuando entró en su edad adulta. Bajo Balduino, Jerusalén continuó siendo una ciudad con un buen grado de tolerancia religiosa, ya que el joven rey, al igual que su padre y su tío cuando fueron reyes de Jerusalén, tenía esa inclinación. Permitía a los musulmanes acceder a la ciudad, la tercera más sagrada del Islam después de la Meca y Medina, y crear una entidad política cosmopolita, acorde a su educación, que incluía tutores y médicos árabes. Balduino, su padre, Amalrico, y su hermano Balduino. Tres eran en el fondo, en gran medida, reyes eruditos, interesados en la ley y la literatura, más que ser estrictamente reyes guerreros. En consecuencia, aunque el reinado de Balduino fue breve, tuvo un carácter intelectual, más allá de los casi incesantes enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en ultramar. Con su nuevo papel como líder importante tras la batalla de Montgisart, Balduino se convirtió en un líder militar más habitual en los años siguientes. Pero fue casi imposible repetir el éxito de principios del invierno de 1177. Aunque la batalla de Montgisart terminó en victoria, también le costó hombres a los cruzados, y en una región donde los refuerzos casi siempre tenían que llegar desde el lejano occidente latino, este apoyo tardaba en llegar. Las cruzadas de base amplia solo se predicaban en respuesta a desastres en el Levante, como la pérdida de Edesa, que provocó la segunda cruzada a mediados de la década de 1140. Los sucesores como Montgisart no lo hicieron. En cambio, cuando las cosas iban bien para la causa cristiana en el Levante, los gobernantes de Europa Occidental la ignoraban y continuaban con sus propias disputas insignificantes en Francia, Inglaterra y Alemania. Así, los ejércitos de Balduino disminuyeron a fines de la década de 1170. Salah ad-Din, quien podía conseguir muchos refuerzos cuando los necesitaba, se dio cuenta de esto, y así se recuperó rápidamente de la derrota en Montgisart, y en 1179 lanzó una nueva incursión militar contra los estados cruzados. Esto fue en respuesta a una incursión que Balduino lideró en Siria esa primavera. Estos movimientos culminaron el 10 de junio de 1179 en la batalla de Mayayún, cerca de Sidón. Aquí, Balduino y sus aliados, entre ellos el maestre de los caballeros templarios y Raimundo de Trípoli, derrotaron a una fuerza musulmana inicial. Pero después, la fuerza principal de Saladino llegó e infligió una derrota seria a los cristianos. La derrota en la batalla de Mayayún fue casi fatal para Balduino. En medio de todo, fue derribado de su caballo. Y aunque todavía podía montar en ese momento, no podía volver a subirse a su caballo sin ayuda. Al final, el rey fue sacado del campo de batalla a toda prisa, cargado por un caballero cruzado. Mientras su guardia personal luchaba para abrirse paso entre las fuerzas musulmanas que habían rodeado a Balduino y su séquito, el rey de Jerusalén apenas logró escapar con vida del campo de batalla. Otros no tuvieron suerte. Muchos caballeros y soldados cristianos murieron o fueron capturados. Entre los prisioneros se encontraba Odo de Saint-Armand,
gran maestre de los templarios. Él moriría en cautiverio al año siguiente. El conde Raimundo de Trípoli apenas escapó de la batalla. En general, la batalla de Marj Ayun fue un desastre para la causa cruzada, revirtiendo la victoria obtenida un año y medio antes en Monguizar, donde Balduino había esperado aprovechar ese éxito inicial expandiendo su dominio después de Marj Ayun. Al comenzar la década de 1180, los cruzados estaban ahora a la defensiva, con una cantidad cada vez menor de recursos militares, y se vieron obligados a adoptar una postura defensiva. Saladino, en cambio, estaba animado. Después de la batalla de Mayayún, Saladino se movió de inmediato para atacar el castillo de Chastole. Balduino había ordenado la construcción de esta estructura el año anterior, con vista al vado de Jacob, uno de los vados más grandes del curso superior del río Jordán. El castillo quedó casi terminado en el verano de 1179 y era ya una gran fortaleza cruzada en la ruta principal entre Galilea, pasando por los altos del Golán, hacia Siria. Descontento con la nueva construcción cristiana, Saladino decidió destruirla. Solo unas semanas después, Marj Ayun, habiendo intentado previamente sobornar a Balduino para que detuviera la construcción en el vado de Jacob, cuando eso falló, y con Balduino y los otros señores cruzados tambaleándose por la derrota en Marj Ayun, inició un asedio el 23 de agosto que duró poco más de una semana, antes de que se excavara con éxito un túnel bajo los muros y se encendiera un fuego, haciendo que los muros colapsaran mediante un método de asedio conocido como zapa. Así, los musulmanes tomaron la fortaleza, mataron a muchos cruzados y capturaron a cientos de prisioneros, en otra derrota para Balduino. El castillo fue abandonado, con murallas semicolapsadas, pero algunas ruinas aún son visibles 8 siglos y medio después. La victoria tampoco fue sin costo para Saladino, ya que un brote de enfermedad ocurrió entre sus hombres después de tomar Chastele, y cobró la vida de muchos soldados musulmanes de regreso en Jerusalén. A medida que se hizo evidente toda la magnitud del revés militar que había ocurrido en el verano de 1179, se tomaron medidas políticas para intentar obtener mayor apoyo del occidente latino para la causa cruzada en Oriente y para reforzar el gobierno en la propia Jerusalén. En el centro de esto estaban la familia real y un recién llegado a Tierra Santa, Guy de Lusignan. Guy era un caballero francés que llegó al Levante en algún momento de la segunda mitad de la década de 1170. El momento exacto de su aparición sigue siendo motivo de debate, pero claramente ya estaba en Jerusalén para 1179, cuando ocurrieron las desastrosas derrotas cristianas en Marj y el vado de Jacob, o poco después. En los meses siguientes, él y sus partidarios lograron ganarse la confianza de la madre de Balduino, Inés, y pronto ella empezó a promover la idea de que su hija, Sibila, hermana de Balduino y viuda desde la muerte de Guillermo Larga Espada en 1177, se casara con Guy. Estos acontecimientos llegaron a su punto culminante en la semana de Pascua de 1180, cuando se formó una alianza matrimonial entre Guy y Sibila, con la bendición de Balduino. Guillermo de Tiro nos informa que la razón de la alianza matrimonial fue para obtener la ayuda de Guy, y así evitar un complot del conde Raimundo de Trípoli y el príncipe Bohemundo de Antioquía para derrocar a Balduino. Aunque el propio Guillermo estaba ausente de Jerusalén en ese momento y no fue testigo ocular de estos eventos, fuera cual fuera la verdad, el resultado es bastante claro. Guy se casó con Sibila, trayendo un nuevo apoyo al reinado de Balduino, en la forma de la facción de Lusignan, que reforzó la posición del rey tras las derrotas de 1179. No solo Guy y los partidarios de Lusignan eran de quienes Balduino buscaba obtener ayuda en 1180. En el periodo inmediato después del matrimonio,
Balduino envió a uno de sus asesores y ministros más cercanos, y un pariente cercano por parte de su madre, Jocelyn de Courtenay, a Constantinopla, con el objetivo de disipar las preocupaciones que el emperador pudiera tener sobre la reorientación diplomática en Jerusalén y solicitar nueva ayuda de los bizantinos. Sin embargo, en Constantinopla, la misión de Jocelyn se estancó ya que el emperador Manuel I murió allí en septiembre de 1180 y fue sucedido por su hijo de 11 años, Alejo II, iniciando un gobierno de regencia que tenía poca capacidad para ayudar de inmediato a los estados cruzados. Enviados a Europa Occidental, despachados a través de los caballeros templarios, que para ese entonces se habían convertido en una institución poderosa en la cristiandad occidental. Inicialmente mantenían la esperanza de una nueva gran cruzada en respuesta a las derrotas en el Levante de 1179. El Papa Alejandro III respondió enviando cartas a varios monarcas europeos, especialmente a Felipe II de Francia y Enrique II de Inglaterra. Sin embargo, la mayoría caerían en oídos sordos. Cabe destacar que las peticiones de Alejandro incluían un feroz ataque contra Balduino, afirmando que las victorias de Saladino en 1179 en Marjayún y el vado de Jacob fueron resultado de la lepra de Balduino, la cual, a su vez, era presentada como un síntoma del juicio de Dios sobre los pecados de los cruzados. Normalmente se asume que fue esta condena papal a la enfermedad de Balduino lo que inspiró a Guillermo de Tiro a comenzar a escribir su crónica como defensa de Balduino, su antiguo alumno. Aunque poco apoyo material llegó de Occidente a los cristianos del Levante a principios de la década de 1180, las circunstancias, sin embargo, estaban mejorando para Balduino y los señores cruzados allí. Durante estos años, se logró una especie de reconciliación entre Balduino y Guy de Lusignan, por un lado, y Raimundo de Trípoli, por el otro. Este último intentó apoderarse del trono de Jerusalén por un tiempo. Con este acercamiento, los cruzados reunieron sus fuerzas y pudieron enfrentarse a los ejércitos de Saladino, nuevamente en el campo en La Fotelae, al sur de la región de Galilea, en julio de 1182. En esta batalla, donde Balduino estuvo presente nuevamente en persona para comandar las fuerzas cruzadas, los cristianos obtuvieron una victoria notable, la primera señal de un cambio de fortuna desde la serie de derrotas en el verano de 1179. Salah ad-Din hizo un esfuerzo adicional para atacar ese verano contra Beirut, pero Balduino, Guy y Raimundo, asistidos por un pequeño contingente de refuerzos de Alemania e Italia, liderados por el duque Enrique de Lotaringia y financiados por los comerciantes de la ciudad portuaria de Pisa en Italia, lograron rechazar el ataque. A partir de entonces, Renaud de Chatillon reanudó los ataques que había realizado varios años antes contra las rutas de caravanas árabes que pasaban por Jordania y la península del Sinaí. Incluso logró lanzar 5 barcos de guerra cruzados en el Mar Rojo, cerca del Golfo de Aqaba, una hazaña que nunca antes habían logrado los cruzados. Los ataques a barcos musulmanes se extendieron de Yemen al norte, alcanzando otros territorios de Saladino. En 1183, una fuerza cristiana incluso penetró Arabia, hasta quedar a un día de marcha de Medina. En 1179, los estados cruzados sufrieron grandes reveses, y aunque el Papa Alejandro pudo haber criticado a Balduino ante el resto de la cristiandad en 1181, los 2 años siguientes vieron un resurgimiento del poder cristiano en el Medio Oriente. Aunque 1182 y 1183 trajeron ciertos éxitos, la situación personal de Balduino no era buena. Su salud empezó a deteriorarse rápidamente a principios de los años 1180. Para 1182, su lepra había degenerado hasta el punto en que estaba prácticamente ciego e incapacitado. Apenas podía usar las manos o los pies sin ayuda. Guillermo de Tiro presenta:
la siguiente descripción de la degeneración de la salud de Balduino. Cada día su condición empeoraba. Las extremidades y el rostro resultaron especialmente afectados, conmoviendo a sus fieles seguidores al verlo. Además, la lepra, que había comenzado a afectarlo al inicio de su reinado, de hecho, desde su juventud muy temprana, empeoró mucho más de lo habitual. Su vista falló y sus extremidades se cubrieron de ulceraciones, por lo que no podía usar ni las manos ni los pies. Sin embargo, hasta ese momento, él se había negado a prestar atención a la sugerencia de algunos de que dejara a un lado su dignidad real y renunciara a la administración del reino. A pesar de estas dolencias, había resiliencia en Balduino, quien fue un buen jinete en su juventud. Cuando perdió la capacidad de cabalgar al frente de sus ejércitos, insistió en seguir haciendo campañas. Aunque estaba enfermo y era transportado en litera en Jerusalén, asistía a los consejos de Estado. Estos consejos solían enfocarse en los problemas de seguir financiando las campañas militares, y en febrero de 1183, Balduino se vio obligado a imponer un impuesto conocido como la Curia Generalis, un gravamen general del 1% del valor de las propiedades y del 2% de todos los ingresos. No hay evidencia de que Balduino asistiera a estas reuniones del consejo usando una máscara, como sugieren algunas representaciones modernas. En cambio, sus consejeros, los señores cruzados y los jefes de las órdenes religiosas, habrían visto directamente el estado físico deteriorado de su rey. Su rostro, una masa de costras y cicatrices necróticas. La mayoría sabía que le quedaba poco tiempo en este mundo. Para 1184, la situación de Balduino había empeorado hasta el punto de que prácticamente nombró a su sobrino, el hijo de Sibila, Balduino, de su primer matrimonio con el difunto Guillermo de Monferrato, como su cogobernante oficial. El joven Balduino, de solo 6 años, no cumplió este papel por sí mismo, pero lo que sí significaba era que el poder se estaba compartiendo en un grado aún mayor, con Sibila y su segundo esposo, Guy de Lusignan. Este arreglo fue conflictivo. Guy era una figura autoritaria, alguien que cada vez trataba al rey gravemente enfermo con desdén, negándose a concederle la ciudad de Tiro, parte del territorio de Guy. Cuando Balduino ofreció dejar a Guy a cargo de Jerusalén a cambio, el rey deseaba residir en Tiro, en la costa, en sus últimos días, donde la proximidad al Mediterráneo parecía ayudar a su condición. Quizá la humedad adicional en el aire aliviaba el tormento en su piel. Una mayor agitación siguió cuando las acciones de Guy casi provocaron la pérdida del castillo de Kerak en Jordania, mientras que en 1184, Guy masacró a un contingente de beduinos en la región del Negev que previamente se habían aliado con los cruzados. Acciones que Balduino condenó firmemente. Hubo un último esfuerzo por parte de Balduino para conseguir ayuda de Occidente Latino. Aunque Guy y otros en ultramar no lo sabían, la misión también fue lanzada con órdenes de Balduino, de consultar con los señores cristianos en Europa Occidental sobre la sucesión al reino de Jerusalén. Idealmente, Balduino buscaba a un príncipe occidental que viniera al Levante y gobernara junto con él, permitiéndole vivir sus últimos años en paz y al mismo tiempo eludir a los señores cruzados que siempre estaban en conflicto, como su cuñado Guy de Lusignan, Reinaldo de Chatillon y el conde Raimundo de Trípoli. La misión fue encabezada por Heraclio, el patriarca latino de Jerusalén y arzobispo de Cesarea, la principal figura religiosa cristiana en el Levante. En 1184 fue enviado al otro lado del Mediterráneo, junto con Roger de Moulins, el gran maestre de una de las principales órdenes religiosas, los Caballeros Hospitalarios, y el nuevo gran maestre de los Templarios, Arnoldo de Tarocha.
El trío llevó consigo varias reliquias y las llaves tanto de las puertas de Jerusalén como de las puertas del Santo Sepulcro, la iglesia más sagrada de Levante, en el barrio cristiano de Jerusalén. En Europa, Heraclio visitó Italia, Francia e Inglaterra. Como muchos enviados similares antes y después, recibió grandes promesas de los monarcas y señores de la cristiandad occidental sobre sus intenciones de emprender una cruzada hacia Outremer, pero todas resultaron ser poco entusiastas. En 1185, regresó a Jerusalén con una promesa de Enrique II de Inglaterra de que pronto lo seguiría con un ejército para reforzar la posición de Balduino, pero no se concretó. Para cuando Heraclio regresó a ultramar, el rey que lo había enviado a Europa Occidental ya estaba muerto. El rápido deterioro de Balduino en los últimos años llegó a su punto crítico en 1185. Murió en una fecha desconocida en la primavera de ese año, a pocas semanas de cumplir 24 años, y ciertamente antes del 16 de mayo, momento en el que su sobrino fue mencionado como el único rey de Jerusalén. Cicadus de Cremona, autoridad religiosa e historiador italiano, que más tarde participó en el Levante durante la Cuarta Cruzada y estuvo involucrado en la organización de una nueva cruzada. En la década de 1180, alrededor de la época en que Balduino murió, elogió a Balduino en un pasaje encomiástico en uno de sus escritos, declarando que, aunque había sufrido mucho de lepra desde joven, logró una victoria notable sobre Saladino en Mongiza en 1177 y preservó los estados cruzados durante su reinado. Balduino fue sepultado en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, al pie del monte Calvario, cerca de la tumba de su padre, el rey Amalrico, y los de los otros reyes latinos que habían gobernado el reino de Jerusalén desde la primera cruzada. Con la muerte de Balduino, su sobrino le sucedió como el rey Balduino V de Jerusalén, un niño que apenas tenía casi 8 años. No podía gobernar solo, así que se instauró un gobierno de minoría liderado por Raimundo III, conde de Trípoli, para regir el reino de Jerusalén. Eso no pasaría hasta que él fuera mayor de edad. Él mismo murió un año después. El niño falleció en circunstancias turbias a principios del otoño de 1186, aunque muchos historiadores disputan la inferencia de los cronistas de que Raimundo envenenó a su protegido para convertirse él mismo en rey. De cualquier forma, Raimundo no reclamó el trono tras la muerte prematura de Balduino V, sino que en cambio Sibila y su esposo, Guy de Lusignan, tomaron el control. La ascensión de Guy como rey de Jerusalén en 1186 prácticamente garantizó una nueva guerra con los musulmanes y Saladino, y así fue. Los enfrentamientos estallaron a finales de 1186 y continuaron durante 1187. Estos culminaron en julio de ese año en la batalla de Jatín, al oeste del mar de Galilea. En esta, Saladino obtuvo una gran victoria y Guy fue capturado, junto con Reinaldo de Chatillon, quien había provocado a Saladino muchos problemas con la caravana, las rutas entre Egipto y Siria durante casi una década. Mientras Guy permanecía prisionero, Saladino hizo que Reinaldo fuera decapitado, proclamando que no era más que un bandido. Con la victoria en Jatín y Guy prisionero en Damasco, Saladino marchó hacia Jerusalén, y después de un breve asedio de 2 semanas a finales de septiembre y principios de octubre, la ciudad cayó en manos de los musulmanes. Después de menos de un siglo bajo el control de los cruzados cristianos, con este acontecimiento calamitoso, se hizo un llamado a Europa Occidental para una nueva cruzada. La Tercera Cruzada quizás sea la más famosa, un enfrentamiento que enfrentó a Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra y señor de extensos territorios en Francia, contra Saladino. Durante varios años, a inicios de 1190,
El emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, también participó, por lo que muchos llamaron a la Tercera Cruzada la Cruzada de los Reyes. Sin embargo, a pesar de que atrajo tanto a Federico Barbarroja como a Ricardo Corazón de León a participar, la Tercera Cruzada fracasó en su objetivo final de recapturar Jerusalén. Para los cristianos, aunque la Ciudad Santa fue recuperada 40 años después, durante la Sexta Cruzada en 1229, esto solo fue una breve pausa. Al final, la causa cruzada ya estaba decayendo, pues los monarcas y señores europeos preferían pelear entre ellos en lugar de luchar contra los musulmanes del Levante, mientras que también se destinaron recursos a expediciones fallidas hacia el norte de África. Desde 1250, los estados cruzados perdieron más territorio ante nuevos señores musulmanes, hasta 1291. Con la caída de Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa, los estados cruzados llegaron a su fin 2 siglos después de haber sido establecidos por primera vez. El reinado de Balduino IV en Jerusalén fue muy complejo. Él asumió como gobernante del reino cuando apenas era un adolescente y con la complicación adicional de sufrir lepra. Desde el principio estaba claro que nunca tendría un heredero, así que una crisis de sucesión siempre ensombreció su tiempo como rey de Jerusalén. Pero a pesar de estas limitaciones, su tiempo como rey fue exitoso en algunos aspectos. En particular, la victoria cruzada en la batalla de Mongiza detuvo el avance musulmán contra los cruzados en la década de 1170, al igual que otros éxitos militares posteriores, en los años que siguieron. Balduino se ganó el respeto de sus contemporáneos por supervisar estos esfuerzos, pero nunca hubo duda de que su reinado sería breve. Al final, murió con solo 23 años de edad. Cuando eso ocurrió, una nueva serie de crisis golpeó a los estados cruzados en rápida sucesión, especialmente la muerte de Balduino V, la derrota en Hattin, el encarcelamiento del rey Guido por Saladino y la pérdida de Jerusalén. Fue solo con la caída de Jerusalén que la cristiandad occidental despertó ante la magnitud de la amenaza que representaba Saladino en el Levante. Si hubieran brindado ayuda y lanzado una tercera cruzada antes, durante el reinado de Balduino, uno se pregunta si Jerusalén habría caído y cómo podría haber sido diferente la historia de los estados cruzados. ¿Qué piensas de Balduino IV de Jerusalén? ¿Crees que si no hubiera estado enfermo y hubiera vivido más tiempo, podría haber logrado unir a los estados cruzados y evitar la caída de Jerusalén ante Saladino? Por favor, déjanos saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.